¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Despertar del Alma, transmitiendo desde los estudios de KDHK, que ahora son parte de la familia Hispanic World Television. Estamos transmitiendo desde San Diego, California, y agradecemos todos sus comentarios y sugerencias que tengan para con nosotros. Si tienen alguna pregunta, pues nos la pueden enviar con mucho cariño. Vamos a tratar de contestarlos. Hoy, como siempre, hemos iniciado nuestra etapa de revisar o reflexionar más bien lo que son los testamentos, o más bien las lecturas de la siguiente domingo de del tiempo ordinario. Vamos en el 13º domingo del tiempo ordinario del ciclo A, y es el domingo 28 de junio. Entonces vamos a iniciar con la primera lectura de el libro de los Reyes, que por eso hoy tenemos aquí marcado el libro de los Reyes, y vamos a leer la primera lectura para ver qué nos tiene el Evangelio hoy para decirnos. La lectura del segundo libro de los Reyes, del 4, versículo 8, nos dice así: un día pasaba Eliseo por Sunam, y una mujer rica lo invitó con insistencia a comer. Y siempre que pasaba por ahí, iba a comer a su casa. Ella dijo a su marido: me consta que ese hombre de Dios es un santo. Con frecuencia pasa por nuestra casa. ¿Qué te dice? Vamos a prepararle una habitación pequeña, cerrada en el piso superior. Le ponemos allí una cama, una mesa, una silla y un candil. Y así cuando venga a visitarnos, se quedará aquí. Un día llegó, entró en la habitación y se acostó. Dijo a su criado Gehazi: ¿qué podríamos hacer por ella? Gehazi comentó: ¿qué sé yo? No tiene hijos y su marido es viejo. Eliseo dijo: llámala. La llamó y ella se quedó junto a la puerta. Y Eliseo le dijo: el año que viene, por estas fechas, abrazarás a un hijo. Palabra de Dios de la primera lectura. Hoy me voy a ir paso a paso para poder ir reflexionando y después conectamos las lecturas. Primeramente, hablan de Eliseo. Eliseo viene siendo el sucesor de Elías, otro profeta. El profeta Elías fue un gran hombre que al igual que todos los profetas escuchaban a Dios. Eliseo viene siendo su sucesor, y cuando Eliseo termina su legado como profeta, le pide a Eliseo que le deje su espiritualidad, por decir así. Entonces Eliseo continúa el trabajo de Isaías, y hace esa labor que Dios le está transmitiendo. Y aquí vemos a un Eliseo compasivo, un Eliseo trabajador, un Eliseo que está dedicado al servicio de Dios a través de los hombres. Y sin embargo, cuando pasa por esta casa de la mujer rica, ella lo invita a comer cada que pasa por ahí. Entonces nos da la impresión de que efectivamente Dios no deja de proteger, de proveer para sus profetas. Así es que esta pareja, una pareja mayor, se puede decir, el hombre es mayor y ella pues es una mujer todavía fortalecida, y nos dan a entender en esta lectura que
en agradecimiento a esa hospitalidad que ellos tienen para con este profeta Eliseo, ellos le construyen un lugar para que él no nada más llegue a comer, sino que también llegue y se quede y descanse en su casa. Entonces viene la parte recíproca de Dios. Dios no se queda con ningún favor que le hacen a ninguno de sus servidores. Dios siempre recompensa a aquel que da sin esperar nada a cambio. Entonces Dios, a través de Eliseo, le hace ver a esta mujer que no había podido tener hijos, que en un año más, por las mismas fechas, ella iba a tener un hijo. ¿Qué mayor recompensa para cualquier ser humano que ser bendecido con un hijo, verdad? Esta lectura nos invita mucho a reflexionar en qué tanto somos nosotros o estamos nosotros dispuestos a dar sin esperar nada de cambio. De todo lo que tenemos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro ambiente o medio ambiente donde nos desarrollamos, ya sea la familia, el trabajo, los amigos, cualquier lugar. ¿De qué forma nosotros contribuimos para que haya una armonía en ese entorno? ¿De qué forma nosotros contribuimos sin esperar nada a cambio? Simplemente hacer que las personas que nos rodean estén tranquilas. Ya no digo felices, simplemente tranquilas, confortables, en armonía con nosotros. Y tan solo a veces basta una sonrisa, tan solo a veces basta no estar peleando con el hermano, con la mamá, con el papá. Basta frenarnos a nosotros mismos para poder darle ese énfasis a lo que es crear para el otro. Y el crear para el otro nos trae esa reciprocidad de Dios y nos regresa y nos reembolsa cualquier pequeñez que nosotros podamos hacer. Y si es algo mucho más grande, como en el caso de ellos, que hasta un cuarto es exclusivo para él le hicieron, pues obviamente que la reciprocidad de Dios va a ser mucho más grande. Vamos a pasar a lo que es el Salmo que dice: cantaré eternamente las misericordias del Señor. Este es el cántico que se hace y dice: cantaré eternamente las misericordias del Señor, anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Camina, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es un gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo y el Santo de Israel nuestro Rey. Entonces este salmo en particular nos deja ver la misericordia de Dios y el gozo que nos da Dios al simple hecho de nosotros ser recíprocos con Él, tomarlo en cuenta para todo. Desafortunadamente en estos tiempos estamos muy dispersos con toda la tecnología, con todo lo que nos conecta con el otro, con el ser humano a nuestro alrededor. Casi siempre vemos a la gente cabizbaja con su telefonito, ya sea caminando en las escuelas, en los restaurantes, en donde quiera. Todo mundo con su telefonito. Estamos en una reunión familiar y nadie puede dejar el teléfono a un lado. Casi todos estamos en esa
absortos de lo que es una verdadera realidad. Entonces, es necesario rescatar todo esto porque Dios nos da en reciprocidad muchas cosas, pero nosotros no nos damos cuenta todo lo que Dios quiere darnos simplemente porque no ponemos atención. Y bueno, en mis tiempos la gente se tomaba la molestia de decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. A los niños era parte de la educación cotidiana saludar a las familias, a las personas mayores, a cualquiera que llegaba a la casa. Y ahora los pequeños te ignoran como que si fueras un mueble, como que si fueras alguien que no existe. Le dan más importancia a un celular, a una televisión, a una computadora, que a una persona misma que está dentro de tu habitación o conviviendo contigo. Y por eso este despertar del alma a través de este salmo nos deja ver todo lo que nos perdemos, toda la dicha que podemos recibir de Dios simplemente por el hecho de conectarnos con Él. La segunda lectura es una carta del apóstol San Pablo a los romanos, del capítulo 6, versículos 3 al 4 y 8 al 11, que nos dice: los que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a su muerte. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque su morir fue morir al pecado de una vez y para siempre. Y su vivir es un vivir para Dios. Lo mismo vosotros, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Así como que suena como que un trabalenguas, como que te meten en un tobogán que no sabes ni dónde vas a salir. Es una armonía de palabras que Pablo utiliza para comunicarse con los romanos. Y nos habla primeramente del bautismo. Dice, por el bautismo nos incorporamos a Cristo y fuimos incorporados a su muerte. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primeramente, el bautismo nos lava. El bautismo nos hace llegar a un momento de partir las aguas y iniciar una nueva vida. Y esa nueva vida nos da esa pauta de experimentar una muerte, y con esta muerte quiere decir dejar el pasado atrás, dejar todo aquello que nos impide avanzar hacia adelante. Y no tanto hacia adelante, sino simplemente darnos cuenta de lo que está pasando en nuestro día de hoy. Hay muchas metas, nos podemos hacer miles de metas en la vida, pero si estamos imaginándonos tanto cómo van a suceder aquellas metas, se nos olvida cómo llegar a esas metas en la actualidad, o sea, poner los pies sobre la tierra. El bautismo es precisamente eso, es un parteaguas, es un iniciar una vida nueva. Si tú crees en Cristo por el bautismo, eres una persona que tiene la vida nueva como una oportunidad para vivir diferente.
Luego dice, por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que una vez metidos en la presencia de Cristo, Él nos rescata, nos salva, nos libera, nos baña y nos deja totalmente limpios para iniciar una vida nueva. Y nos dice que moramos, nos dice hay que morir hacia atrás. Perdón. Aquí tengo poquita agua. Si me permiten voy a tomar un poquito de agua que se me... La garganta ahorita y no es coronavirus, ¿eh? Bien. Entonces, decíamos que Cristo nos rescata de la resurrección, a través de la resurrección, y una vez que somos de Cristo, volvemos a esa vida nueva, válgame Dios, y nos hace vivir en lo que es una experiencia de vida diferente. Lo mismo vosotros, dice, consideraos muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Necesitamos reencontrarnos primeramente con nosotros mismos. Es interiorizar, vamos a decir, ¿cómo podemos encontrarnos con Cristo en primer lugar? Bueno, porque la mayoría de nosotros somos bautizados cuando somos chiquitos, si es que somos católicos. La mayoría de nosotros nos mandan a bautizar, nos bautizan, y después ya cuando crecemos, pues me dicen, no, pues que sí, tu acta de bautismo, y tú fuiste bautizado, y tu madrina y tu padrino fueron fulano de tal, etcétera, etcétera. Pero en realidad no te das cuenta qué significado tuvo el bautismo, etcétera, etcétera. Entonces, es realmente reconocerte un ser vivo delante de Cristo. Entonces, tengo que entrar primeramente, para conocer a Cristo, tengo que entrar primeramente en mi interior. Descubrir mis limitaciones, descubrir mis cualidades, descubrir mis virtudes, y dentro de toda esa capacidad que puedo tener para descubrirme a mí misma, puedo encontrar ahí un gran ayudador, una gran herramienta, que es el pedir a un Dios vivo que me ayude a descubrir quién soy y para qué soy, para qué estoy en este mundo. Ahorita, con todo lo que está sucediendo, hay muchísima gente que cae en depresión, que cae en esa rutina, que cae en esa situación donde no tiene la menor idea para qué está creado, para qué se acuesta, para qué se levanta, para qué come. No tiene sentido. Y más ahorita que está este confinamiento, la mayoría de la gente se la pasa encerrados, se levantan, se bañan, se arreglan, se van a desayunar para irse a sentar más tarde a ver la tele. Después se vienen otra vez a comer y luego ya termina la comida, se echan la siesta, se echan otras 2, 3 películas y luego ya se vienen a cenar y luego ya se van a acostar. Y es una rutina donde no le encuentran sentido. Pero en fin, ¿qué les parece si hacemos una pequeña pausa y continuamos enseguida?
Pues aquí estamos nuevamente, ya un poquito más recuperaditos. Bueno, como les decía, es necesario morir y es necesario resucitar y es necesario empezar una vida nueva. Una vida nueva nos invita a hacer algo diferente, a experimentar algo diferente, a de verdad saber para qué estamos en este mundo y para qué estamos en esta vida. Yo creo que para todo mundo sería mucho más bonito y disfrutaríamos más todo lo que tenemos y lo que somos si tuviéramos esa certeza de que nuestra vida tiene un propósito y un propósito muy grande para la humanidad. Un propósito que está basado en el amor interior. Y ese amor interior de nosotros se llama alma y hay que despertar esa alma, hay que descubrir esa alma. Yo la verdad me admiro en estos tiempos cómo ves tanta gente que no conoce a Dios, no se da ese tiempo para Dios y Dios es el que nos da la pauta para todo. Entonces yo les hago una invitación en base a esta segunda lectura de vivir nuevamente, una vida nueva, una vida distinta. Ahora vamos a pasar al Evangelio, que es del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 37 al 44. Y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. Y el que me recibe, al que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, tendrá paga de profeta. Y el que recibe a un justo, porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, os lo aseguro. Y esta también es la palabra de Dios. También es otro así como acertijo que nos invita a descubrir qué es lo que me está pidiendo Dios a mí. Entonces, ¿para qué la vida? ¿Para qué lo que tengo? ¿Para qué lo que yo he buscado para mí? ¿Para qué tener una carrera, tener una casa, tener una familia? ¿Para qué? ¿Para qué? En realidad, si no puedo ni querer a mi padre o a mi madre más que a Dios, pues entonces no soy digno de Él. ¿Y cómo está el asunto? Ni siquiera a mi hijo y a mi hija. Entonces, ¿qué nos está tratando de decir la palabra de Dios a través de esta lectura que Jesús nos indica? Él nos quiere decir que no hay nada más importante en nuestra vida que Jesús mismo, que dio su vida por nosotros, que es la vida misma. Jesús, Cristo, es la vida misma, el que dio la vida por nosotros. Y una vez que nos encontramos con ese Cristo, con ese Dios, entonces entramos en esta mecánica de poder entender que el amor que le debemos de tener a Cristo Jesús, a su Padre, es mucho más grande y debe de ser mucho más grande
que el amor a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestro hijo y a nuestra hija, o etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el valor que ellos tienen está por encima de todo. Lo que les decía anteriormente, es una nueva vida con Cristo y en Cristo. Y es vida, literalmente vida, no nada más vidita o la vida misma, sino vida, vida en plenitud. Y eso nos hace sentir diferentes, vivir diferentes, compartir diferentes. Nuestras amarguras, nuestras tristezas, nuestras depresiones, nuestras incomprensiones en la vida cambian totalmente, se purifica todo, se libera todo. Y entonces es cuando Dios toma posesión de ti por completo. Cuando Jesús se compenetra contigo mismo y hace que tú tengas una vida nueva y una esperanza nueva. Dice, el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida la encontrará. ¿De qué forma puede traducirse esto? ¿Cómo voy a perder mi vida para encontrar vida nueva? Bueno, vamos a decir, si alguien viene y me mata, entonces ya tengo una vida nueva porque ya alguien vino y me mató y voy a resucitar o voy a aparecer en otro, no sé, en otra época, en otra historia. ¿Qué va a pasar con mi vida? La oportunidad que Jesús nos da a través de esta lectura es que debemos de realizar el cambio nosotros mismos para que podamos tener la oportunidad de crecer espiritualmente. Si nos estamos llevando por lo que es las situaciones materiales, por lo que vemos, por lo que palpamos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, estamos viviendo meramente una vida superficial. No tiene ningún sentido nada de lo que vemos, hacemos, tocamos o sentimos. Tiene sentido cuando hay una profunda reflexión acerca de todo lo que nos rodea. Y cuando encontramos esa reflexión, vamos a entrar en un encuentro con una amistad interior, con ese amigo, con esa congruencia. Y entonces vamos a encontrar que ese valor es grandísimo, ese valor es inmenso, es incalculable. Y ese valor es lo que nos va a permitir ver las cosas de una manera distinta, de tal manera que Él dice que el que encuentre su vida la perderá. En otras palabras, si alguien te pide la vida para darla por tu hijo y tú dices no, porque yo valgo más que mi hijo, o ¿por qué te voy a dar a mi hijo si él es mío? Entonces, por conservar tu vida o conservar la de tu hijo, estás perdiendo la oportunidad de ganarte la vida plena. Porque te quieres quedar en lo material, te quieres quedar en lo que ves, en lo que palpas, en lo que sientes. Sin embargo, si te vas a la interioridad, a lo que es el valor espiritual, te vas a dar cuenta que ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu vecino, ni lo que tienes, ni lo que no tienes, vale la pena. Hay personas que viven amargadas porque dice aquí, el que no coge su cruz no es digno de mí. Esta particular situación, muchas veces vivimos, vamos a decir, voy a trabajar, pero no me gusta mi trabajo, no me gusta mi jefe, no me gusta mi compañero, no me gusta lo que hago, pero no tengo de otra porque es el único trabajo que me encontré. Y se la pasan lamentándose y todo el tiempo amargándose porque lo que hacen no les gusta. Entonces, cuando no tienes otra opción
y tienes que ir a trabajar porque ese es el único sustento que tienes, pero lo haces con amargura, con mucho pesar, entonces esa es una cruz muy pesada que tú solito te estás poniendo. En cambio, si a ese trabajo que no te gusta le pones una actitud positiva, una actitud de agradecimiento, una actitud donde dices, wow, qué bien se siente estar aquí, no voy a hacer caso de la persona que me molesta o del jefe que me habla o qué sé yo. Simple y sencillamente vas a vivir plenamente, con agradecimiento, lo que tienes, lo que haces. Muchas veces dice, aquel que encuentra el trabajo que le gusta, jamás trabajará, porque se pasará haciendo lo que le gusta. Entonces ya no tiene el sentido o la imagen de trabajo, sino que es algo que va a disfrutar, aunque sea un trabajo, pero lo está disfrutando. O como aquel que descubre que tiene un talento muy grande al esculpir imágenes, entonces él esculpe aquellas imágenes con una pasión y con un fervor, pero para él, para muchos de nosotros que le pedimos que nos haga una escultura, para él es un trabajo que él disfruta. Y eso es algo muy particular, muy, muy, muy bonito, cuando estoy disfrutando lo que estoy haciendo y deja de ser un trabajo. Entonces, a eso es a lo que Cristo nos dice. Cuando tenemos que pasar por una fatalidad, por una situación que no nos gusta, hay que abrazarla con amor, hay que aceptar, porque dentro de eso nos está capacitando para ser mejores. Entonces, esto es la parte más hermosa de lo que es el cambio de vida, ¿sí? También nos habla de lo que el que me recibe a mí, recibe al Padre y recibe al que me ha enviado. Y este es otro juego de palabras donde dice Jesús, o sea, yo me estoy dando a ti y tú me recibes, entonces estás recibiendo no nada más a mí como Cristo, sino a Dios como el Padre y por ende a toda la magnitud de lo que implica lo que es el Dios vivo para el que creemos. Entonces es como obtener una inmensa fortuna en el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestras vidas. Y esa es la gran fortuna que todos podemos disfrutar desde el momento en que nosotros aceptamos a Cristo. Pero está la otra parte. Si nosotros rechazamos a ese Cristo, entonces viene la situación negativa para nuestras vidas, viene la amargura, viene la desesperanza, vienen todas esas cosas que no nos llaman la atención, nos cansan, nos debilitan, nos quitan la verdadera oportunidad de vivir una vida plena. Por último, nos dice que el justo recibirá paga de justo y el que dé de beber incluso un vaso más pequeño a aquel que trabaja para él será recompensado de una manera inesperada. Entonces, ¿qué nos da Jesús a entender? Volvemos otra vez a lo que decía la primera lectura. La mujer le tiene compasión al profeta y le provee todo lo que necesita. Aquí Jesús nos dice, aunque sea un vaso de agua, a aquel que sea mi discípulo o que me necesite, yo le voy a recompensar enormemente. ¿Por qué pasa esto? Porque estamos colaborando con el crecimiento de aquel que está trabajando para Cristo. Estamos colaborando con aquel crecimiento personal porque estoy reconociendo en aquella persona la vida misma de Jesús y estoy recibiendo a Jesús a través de aquella persona que me lo está trayendo, que me lo está dando a conocer. Y eso es lo que Dios agradece, eso es lo que Dios le agrada de nosotros, que nosotros podamos ver su imagen en aquellos que Él envía.
las personas que Él envía podrán ser pordioseros, podrán ser personas insignificantes, sencillas, humildes, pero si nosotros lo sabemos reconocer, la recompensa de Dios para nosotros es inmensa. Y por eso no debemos de detenernos, porque el traer esa recompensa o el traer nosotros esa entrega hacia el que nosotros reconocemos que viene de Cristo, es algo que nos va a dar lo que dice el Salmo, una gran satisfacción, una gran alegría, un gran gozo interno por el simple hecho de reconocer la misericordia de Dios en todos aquellos que trabajan para hacer su voluntad. Qué bonito sería que todos pudiéramos trabajar en esa armonía de descubrir lo que Dios tiene para mí y que yo sea un transmisor de Jesús y que yo sea una verdadera imagen de Jesús y que los demás pudieran ver a Jesús a través de mí mismo. Y esto es a lo que nos invita precisamente todas estas lecturas, y aquí se ensamblan las 3 lecturas, las 4 lecturas. La primera lectura de la mujer que le da la hospitalidad a Elías, la segunda lectura que nos habla precisamente de Pablo a los apóstoles, donde nos dice que si hemos muerto con Cristo, creemos en una vida nueva. Aquí se ensambla esa lectura también, porque es descubrir a Cristo en el otro. Y en la del Evangelio, donde nos dice, el que me encuentre a mí, podemos tener la vida eterna, podemos tener un gozo diferente. Cambiar nuestro estilo de vida en base a conocer y reconocer a Cristo en el otro, nos da una pauta muy importante para que podamos realmente tener paz, tener tranquilidad, tener armonía y tener felicidad. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida con nuestro siguiente tema. Hola a todos, les saluda Pablo Barragán Márquez de Exploración Tlacuali, México, enviándoles un cordial saludo desde la bellísima ciudad de Oaxaca, específicamente en el Templo de Santo Domingo. Y quiero hacerles una muy cordial invitación para que sigan la señal de kdhk.tv, donde muy pronto estaremos poniendo información, imágenes y diferentes investigaciones de Exploración Tlacuali, México, en donde ustedes podrán conocer más de cerca muchísimos aspectos de la cocina tradicional mexicana, pero también de la historia, la cultura y sobre todo de la belleza de este México mega diverso que tanto amamos. Estén muy pendientes, los esperamos. If you're contemplating a trip to Cozumel, then you're probably already thinking about the gorgeous beaches, amazing food, and the exciting water sports. What you might not have thought about is a tequila tour. Let's see what Hacienda Antigua has to offer. Tequila actually has a very rich heritage. In order to warrant the name tequila, it needs to be grown in a certain region called Jalisco, much of the same rules as champagne needing to be grown in Champagne, France. Now, tequila's main ingredient was actually found after a lightning bolt struck the agave plant, releasing a nectar which became the main basis of tequila. Methods for making tequila have changed over the centuries, but today the best way of making it is by using only the outside of the blue agave plant. It's completely organic, contains no sugar, so that means no hangover. When you think of tequila, you'll probably picture a clear fluid, but as Gasper's shown me, you can also find golden versions as well. Now, this is made by taking distilled tequila and transferring it into barrels full of charcoal, which changes the taste, the color, and the price. So, Gasper, which one's your favorite? All of them, but this is the most important tequila that we have in Mexico. It's expensive too. Perfect, I'll have to try some.
Gasper, thank you so much for showing me around. I've learned a lot about tequila. I hope you have as well. Should we try some? Yes. Okay. Oh, this looks good. Cheers. Click on our videos. There's plenty more to explore. La parte anterior, nada más quiero hacer una pequeña reflexión. Dice, nadie puede considerarse dueño de su existencia porque la vida es algo de Dios y solo está prestada. Entonces, tengo unas preguntitas aquí para ustedes que dice, ¿de qué forma ayudo a alguien en quien reconozco sus virtudes o cualidades? La otra pregunta es, ¿de qué forma me comporto cuando alguien tiene cualidades y virtudes? Aquí hay que analizarnos y es una autorreflexión, es para ayudarnos a autorreflexionar. Nos da envidia, nos da coraje, nos da gusto, nos alegramos por la persona, queremos realmente imitarla. ¿De qué forma morimos a nosotros mismos para nacer con Cristo? Esta es otra pregunta que debemos de hacernos para invitarnos a hacer un cambio en nuestra vida. Y la última es, ¿te amas a ti mismo o a tus familiares o a tus cosas más que a Dios? Bueno, así terminamos esa etapa y hoy vamos a entrar a un tema porque quiero hablarles de un personaje muy importante en nuestra vida de fe. Y este personaje es Abraham, que es el reconocido como el padre de la fe. El padre de la obediencia de la fe. Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a Dios. La obediencia presupone la escucha, pues es necesario, en primer lugar, prestar oído, es decir, conocer la voluntad de otro para darle respuesta y cumplirla. En la Sagrada Escritura, obedecer no es solo cumplir mecánicamente lo mandado. Implica una actitud activa que pone en juego la inteligencia delante de Dios, que se revela y que conduce a la persona a adherirse a la voluntad divina con todas las fuerzas y capacidades. Cuando Dios le llama a Abraham, parte como se lo había dicho el Señor en Génesis 12, versículo 14, dice, todo su corazón se somete a la palabra y obedece. Abraham es una persona rutinaria, pero él descubre a Dios de una manera muy peculiar. Hay que reconocer que Abraham no es una persona que descubre a Dios de la noche a la mañana, sino que es un elegido de Dios y que Dios se manifiesta a él de una manera muy especial, y allí es como empieza a Abraham a descubrir a Dios en su vida. Y descubre esa parte tan hermosa, tan maravillosa, que es vivir en la estancia de Dios, que él tiene una fe ciega y una obediencia a Dios que no le importa hacer absolutamente nada de lo que él le pida. Cualquier cosa que Dios le pida a Abraham, Abraham la ejecuta por amor a Dios, porque está convencido que la presencia de Dios en su vida es lo mayor, lo máximo que le puede pasar en la existencia, en su propia existencia.
La obediencia que proviene de la fe va mucho más allá de la simple disciplina. Supone la aceptación libre y personal de la palabra de Dios. Así ocurre también en muchos momentos de nuestra vida cuando podemos acoger esa palabra o rechazarla, dejando que nuestras ideas prevalgan sobre lo que Él quiere. La obediencia de la fe es la respuesta a la invitación de Dios al hombre a caminar junto a Él, a vivir en amistad con Él. Obedecer es la fe misma. Esto significa fe, obedecer, tener amistad con Dios. Es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios. La verdad misma de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura, y la Virgen María es la realización más perfecta de la misma. Lo que distingue a Abraham en todo lo que es la manifestación de este gran personaje bíblico es la obediencia, la ciega fe que él tiene en Dios nuestro Señor y la vive plenamente. La vive a tal grado que cuando Dios le dice que le entregue a su hijo, se lo entrega. Cuando Dios le dice que tome a toda su familia y se la lleve a otro pueblo y deje todo absolutamente lo que tiene ahí, él no ni siquiera se la piensa. Él dice, Dios dijo esto y si a ustedes les gusta o no les gusta, vámonos, porque es obediencia a Dios. Para él es como una orden militar, cumplirle a Dios. Cuando consideramos la vida de Abraham, vemos que la fe está presente en toda su existencia, manifestándose especialmente en los momentos de oscuridad en los que las evidencias humanas fallan. La fe implica siempre una cierta oscuridad, un vivir en el misterio, sabiendo que no se llegará nunca a alcanzar una perfecta explicación, una perfecta comprensión, pues lo contrario ya no sería fe. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, la fe es fundamento de las cosas que se esperan, prueba de las que no se ven. La falta de evidencia de la fe es superada por la confianza del creyente en Dios. Por la fe, el patriarca se pone en camino sin saber a dónde va, pero esa es solo la primera ocasión en que deberá poner en juego esta virtud, porque como recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, se necesita confiar mucho en Dios para vivir como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Y para afrontar el sacrificio del hijo, como les decía, toma a su hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región, a Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Esto es la fe de Abraham. Se muestra en toda su grandeza cuando se dispone a renunciar a su propio hijo. El sacrificio del propio hijo es profecía de la entrega de Jesucristo para la salvación del mundo. Es algo tan tremendo que no precisa comentario. Pero Abraham no se rebela contra Dios, no lo cuestiona ni lo pone en duda. Se fía de él. Y al final del viaje, se fía de él, se pone en camino, sigue atento a escuchar la voz del Señor y al final del viaje al monte Moria, descubre que no quiere la sangre de Isaac. Y Dios le dijo, no extiendas tu mano hacia el muchacho ni le hagas nada, pues ahora he comprobado que temes a Dios y no me has negado a tu hijo, a tu único hijo. Abraham llamó a aquel lugar el Señor provee, tal como se dice hoy en la montaña
en la montaña, el del Señor provee. Para entender un poquito más de este personaje, quisiera mostrarles una gráfica, porque es necesario conocer el origen y la descendencia. Por ello es que en esta genealogía antediluviana se muestra primeramente desde Adán, ¿sí? En la otra que vamos a mostrar ahorita vamos a ver, se muestra desde la descendencia de Adán, viene viendo, bueno, parece que es otra gráfica, esta misma. Bien, Adán viene la descendencia. En la parte roja ustedes pueden ver a Caín, Enoc, Irad, Mehujael, Metusalén, Lamec. Si se dan cuenta, hay dos Lamecs, uno en la parte de Caín y Abel y termina en Jabal, Tubán, Caín y Jubal. Esta es la descendencia de Caín. Y en la otra descendencia, donde viene la descendencia de Abel, perdón, la descendencia de Eva por el otro lado, viene Set, Enos, Jainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén y Lamec otra vez. Y ahí de Lamec, que es el padre de Noé, nacen los tres hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. De estos tres, Sem es el padre de la descendencia de Abraham. Y en esta genealogía vemos cómo se dividen. Caín fue el que mató a Abel, y sin embargo la parte buena, se puede decir, es de la descendencia de Set, o sea, el otro hijo de Adán y Eva, que viene siendo la restauración prácticamente después de que matan a Caín y Abel. Dios le concede otro hijo a Eva, otro hijo a Eva y a Eva y a Adán, que viene siendo Set. Y de ahí vienen toda la descendencia hasta llegar a Sem, que viene siendo la descendencia de Sem, que viene siendo hijo de Noé, ¿verdad? Entonces, pasamos a la otra gráfica donde viene la descendencia de Noé. Y aquí en esta próxima gráfica vamos a mostrar que la descendencia de Noé trae a Sem, a Cam y a Jafet. Y en la parte de Sem vamos a descubrir, esa es la siguiente gráfica, no la blanca, es la que sigue, en esta mera. En la parte izquierda vemos la descendencia de Sem. Y aquí vamos a ver hasta donde está la parte de amero abajo, vamos a ver Abraham, Nacor y Harán. Estos son los tres hijos de Taré. Taré viene siendo el papá de Abraham. Y entonces Abraham tiene a dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael, recordamos que es el hijo de la concubina, la que le propuso su propia esposa para que tuviera descendencia, porque ella no creía, Sara no creía que Abraham y ella pudieran concebir un hijo. Entonces dijo, pues te voy a dar una ayudadita y te voy a presentar a mi sirvienta. Y resulta que de esa unión entre Abraham y su servidora nace Ismael. Sin embargo, a pocos meses después viene y nace Isaac, que ya es hijo de Sara y de Abraham, y de ahí nace Jacob y nacen las 12 tribus de Israel. Como pueden ustedes ver, de Ismael nacen las 12 tribus de Ismael, que vienen siendo los árabes en la vida actual, y de la parte de Isaac viene la descendencia de Jacob y las 12 tribus de Israel. Pero ¿qué pasa con todos los demás? Con toda la descendencia de Cam y la descendencia de Jafet. Quiero que podamos visualizar que estamos hablando de Adán y de Eva, y estamos llegando hasta donde viene esa decepción de Dios de decir que todo lo que había construido
no le había gustado. ¿Por qué? Porque estaba todo absolutamente desvirtuado. Y estamos hablando en todas estas descendencias que poblan la tierra, porque llegamos a Noé. Noé vive el diluvio universal y solamente salen 8 personas de aquella barca. Entonces, de 8 personas se multiplica toda la humanidad después del diluvio universal. Y dices tú, ¿cómo sucedió eso? Y vemos en la historia de la Biblia durante el primer libro del Génesis hasta que llegamos al Éxodo, donde se meten los papás con las hijas con los hermanos con las tías. O sea, es una rebatinga ahí. Nadie sabe en realidad dónde está la bolita. Entonces, todas estas tribus y todas estas personas se van a poblar toda la tierra, todo el resto de la humanidad. Pero la única raza, el único pueblo, el único sentido que Dios le da valor pleno a la humanidad es a las tribus de Israel, que hasta la fecha seguimos todavía recibiendo esas bendiciones a los descendientes de Israel. Ahora, esto es hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús viene a rescatar a toda la humanidad. No nada más a las tribus de Israel y los descendientes de las tribus de Israel, porque si ustedes se dan cuenta, todos los demás se fueron a hacer sus propios dioses, sus propios reinos. La gente creaba sus pueblos en base a aquel que tenía más poder, como dicen vulgarmente, el que comía el que tenía más saliva comía más pinole. Entonces aquel que era más vivo se apoderaba de las cosas y conducía al resto del pueblo, y él era el que conducía, él era el rey, y de ahí con tal de ganar más territorio había muchas guerras y se enfrentaban los de Pakistán contra los de Mandarín, etcétera, etcétera. Eso era una rebatinga por todo el mundo. Entonces, solamente las tribus de Israel veían con un gran respeto el patriarcado. Y por eso Dios ama a esta tribu, porque conservan el fervor y el amor a Dios. Todos los demás se pierden en el mundo. Pero Dios conserva ese vínculo con el hombre a través de esta raza de los descendientes de Israel. Por último, voy a mostrarles una gráfica donde ustedes van a ver dónde se conectan las 3 diferentes tribus de lo que son los hijos de Abraham, ¿sí? Lo que es la descendencia de Noé, cómo se dispersan por todo el mundo, que es la gráfica donde está el mundo. A ver si la podemos mostrar. Y aquí vemos cómo se dispersan en todo lo que es Oceanía, Asia, el norte, el sur, Norteamérica y América del Sur. Esto nada más para darles una idea de cómo se dispersan por todos lados, por todo el mundo, todas las tribus. Cómo llegaron a América las tribus en barcos, o vayan ustedes a saber cómo llegaron desde aquel entonces. Y acuérdense de todas aquellas leyendas de los vikingos que utilizaban aquellos grandes barcos para trasladarse de un lado a otro. Entonces, de la soberbia del hombre y su ambición surge la Torre de Babel, queriendo llegar al nivel de Dios con su ostentosa construcción. Esto irrita a Dios de tal manera que crea la confusión de las lenguas, y todos se ven obligados a congregarse de acuerdo con quienes se podían entender en su respectiva lengua. Sin embargo, el resto del mundo se corrompe. Abraham intercede por esos pueblos, pero ni siquiera encuentra a un solo hombre justo, ni siquiera a su sobrino Lot, quien por adopción con Abraham le perdona la vida.
Así que es la segunda vez que Dios extermina a los pueblos de Sodoma y Gomorra, que vienen distorsionando toda moral, principios y reglas de humanidad, desvirtuando todo a su paso. Estamos ahorita viviendo precisamente ese desvirtúo de tribus. Desde Noé hasta Abraham, sobre la tierra no hay reglas. Todos los pueblos se rigen por los poderosos, los que lograban la popularidad y terrenos. No había leyes o reglas que los detuvieran de incurrir en alguna moralidad. Cada poderoso impone sus reglas, hay guerras, pleitos por los terrenos, por ganar más territorio y adquirir más poderío sobre los hombres. Se trata de vencer al más débil y apoderarse de todo cuanto les pertenece. De las tribus de Israel nace Moisés, a quien Dios le comunica sus 10 reglas que comandarían el resto de la humanidad y desde donde nace toda justicia y toda ley. Moisés viene siendo el profeta que Dios elige para darle orden al mundo. Y a partir de él empieza una nueva era para toda la humanidad. Pero, si nos damos cuenta, todo lo que acabamos de leer lo estamos viviendo ahora. Es un desorden, es una falta de moral, es una falta de comunicación con Dios, es una pérdida total de identidad con Dios. Entonces, lo que podemos descubrir entre este relato y las lecturas del próximo domingo es que definitivamente Dios nos elige, nos capacita para sus propósitos y nos protege, siempre y cuando nosotros lo reconozcamos y lo tomemos en cuenta para todo en nuestras vidas. Pues como lo dije anteriormente, la vida que tenemos es prestada y todo cuanto tenemos y somos le pertenece a Él. La obediencia, la fidelidad, la fe y escuchar a Dios son las herramientas de una vida segura y satisfecha sin importar ninguna adversidad. Estas características a Noé, a Abraham, a Moisés y a todos sus profetas son los que los caracterizan. Se distingue de entre todos los pueblos el de Israel, y en el Nuevo Testamento Jesús viene a rescatar a toda la humanidad, a todo aquel que crea en Él. El que cree en Él se convierte en su hijo predilecto, en uno de sus elegidos, y hace que la humanidad cambie. Por último, quiero darles unas preguntitas para que hagamos este ejercicio de reflexión. A base de estarnos preguntando, vamos a poder encontrar nuestro yo y nuestra reflexión. Dice, ¿de qué forma me siento en este momento en el mundo hoy? La siguiente es, ¿soy realmente una persona consciente de que nada nos pertenece? ¿Tengo la certeza de que Dios es mi dueño absoluto y el que reina en mi vida? ¿Le escucho, obedezco, le soy fiel y tengo fe? Los dejo con esta reflexión y esperamos que nos ayuden a crecer con sus comentarios, con sus preguntas, con sus opiniones, con sus sugerencias. Me pueden escribir a mí directamente al programa Despertar del Alma por Facebook, o bien dirigirse aquí a kdhk.sus para que nos dejen sus comentarios. Pueden hacernos preguntas mientras estamos en el programa, podremos tal vez contestárselas y dejar lo mejor de nosotros para crecer junto con todos ustedes. Les pido sus oraciones y les agradezco una vez su atención. Que Dios los bendiga y nos vemos próximamente en 8 días. Hasta pronto.